Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa de República Dominicana. Aquí estamos en otra actividad educativa para lo que es la prevención en salud mental. La semana pasada estuvimos un tema de mucho interés en relación a la escuela, la protección de la infancia en la escuela, preparándonos para lo que es el inicio de las clases. Y hoy tenemos de una manera muy especial una invitada desde Panamá que nos va a acompañar en este tema que tenemos para el día de hoy, que es la prevención en la escuela. Como siempre le decimos, estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Y en esta ocasión lo hacemos también en sinergia con Cruz Blanca Panameña, una institución amiga, cercana, para Casa Abierta, que aunque están allá en Panamá, pero tenemos muchas afinidades en todo el sentido, tanto como institución como persona, y la manera de manejarse. Así que un saludo especial para todo el personal de allá, de Cruz Blanca Panameña, en especial a Calista, nuestra amiga y también compañera en este proceso de trabajar a favor de la prevención del uso problemático de sustancias, del tratamiento y en sentido general a favor de prevención en salud mental. Hoy nos acompaña como facilitadora Isa Maite Uriola. Ella es de Panamá, como había dicho, es psicóloga clínica de Cruz Blanca Panameña, donde desarrolla el currículo universal de tratamiento y de prevención con jóvenes y personas adultas, además con familia que han tenido problemas de adicción, específicamente a sustancias. Ella es licenciada en psicología y actualmente en proyecto de grado de la maestría en psicología clínica integrativa en la Universidad Especializada de las Américas. O sea, casi ya tiene esa maestría, pero además tiene otra, que es maestría en administración de recursos humanos y también tiene posgrado en docencia media. Certificada como facilitadora del currículo universal de prevención y el currículo universal de tratamiento en consumo de sustancias psicoactivas. Eso por el Plan Colombo y también por CONAPRED. Capacitada en el currículo de intervención en mujeres que han estado expuestas a sustancias. Atención integral del trastorno por uso problemático de sustancias. Esta capacitación con la CICAT. También tiene la formación en currículo de prevención basado en la fe de la CICAT también. Es certificada como facilitadora del currículo básico de introducción a la prevención basada en evidencia de ISUS Internacional, el capítulo de Panamá, cual estuvimos hablando antes de iniciar esta actividad. Certificada en el Diplomado de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Trastornos Relacionados al Consumo de Drogas, por CONAPRED y UDELA. Tiene 24 años de experiencia en el área de psicología, trabajando con adolescentes, personas adultas, familias con problemas de adicción, en programas de prevención, también en el área de recursos humanos, capacitaciones en docencia y desarrollo de programas a nivel clínico, con proyectos de prevención y tratamiento para diversas instituciones y dictando clase a nivel superior. Como vemos, una persona que tiene una vasta experiencia y una vasta capacitación en la prevención, en el tratamiento. En el día de hoy vamos a hablar de la prevención en la escuela para que sea un lugar seguro
donde ella tiene también una experiencia muy importante con estas instituciones, con estos colectivos. Así que ella viene a reforzarnos a nosotros que acompañamos colectivos escolares y también a las personas que ya representan un colectivo, pues a ofrecerles recursos e informaciones para seguir acompañando a la escuela, que sea un lugar seguro. Bienvenida, Itza, gracias por sacar este tiempo para facilitarnos este tema y que se va a quedar grabado y luego lo vamos a mirar y vamos a subirlo al canal de YouTube de Casa Abierta. Va a ser un recurso para nosotros también pensar nuestras acciones, tanto como institución como los colectivos que acompañamos. Gracias y bienvenida, Itza. Hola, buenas tardes. Acá desde 12. Tenemos unos cuantos minutos de diferencia. Déjenme compartirles la presentación. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que este sea un espacio de compartir, más que de me siente aquí a hablar con ustedes, sea más de compartir y de emitir sus opiniones, sus experiencias y sus comentarios. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la escuela como espacio seguro de la prevención escolar. Y vamos a empezar, y quiero que ustedes traten, pues, ya sea en el chat, o si alguna quiere abrir el micrófono, o alguno quiere abrir el micrófono para responder esta preguntita. ¿Por qué? Y vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Por qué las escuelas son un ambiente importante para la prevención del uso de sustancias? ¿Por qué piensan ustedes que la escuela es un ambiente importante para prevenir el uso o consumo de sustancias? ¿Qué piensan? Pueden escribirlos en el chat o pueden hacer algún comentario si desean. ¿Qué piensan? Les leemos Ujú. o les escuchamos. ¿Qué piensan? No hay Buenas, respuestas buenas ni malas. buenas Ajá. tardes. Buenas tardes. Un placer saludarla y estar aquí. Bueno, eh, pienso yo que las escuelas son el ambiente propicio para la prevención del uso de sustancias, porque los adolescentes, como bien dice la palabra, adolecen de información, de orientación, y se dejan llevar por personas externas que los llevan al consumo, a la venta, a incluir esto para que en las escuelas se dé este tipo de situaciones. Y eso afecta tanto los hogares, porque el ver la madre a su hijo descontrolado, el ver la madre las actitudes, el cambio de los niños dentro del hogar es preocupante. Entonces, aquí es donde empieza, como quien dice, la prevención. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay algún comentario en el chat. Sí. Hay comentarios en el chat, si gusta lo leo. Sí. Eh, Nos dice que por el tiempo que pasan los jóvenes en la escuela es importante la prevención. Por la presión social y académica que reciben en la escuela. Y Ujú. Antonio dice, porque es un espacio de socialización y como la prevención es integral, debe ser colocada como un eje transversal en las escuelas. Muy bien, muy bueno. Y muy interesante esa respuesta. Y tal vez, bueno, no sé si en República Dominicana, pero acá hay espacios que se han perdido dentro de las escuelas que nos permitían poder presentar esta información como un eje transversal. Eh, y por eso es que es importante que la escuela sea un lugar seguro. Sin embargo, no es el primer lugar donde se trabaja la prevención, es el segundo lugar en donde se trabaja la prevención. El primer lugar es la familia. O sea, el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es dentro del hogar. Y eso se comienza a hacer desde pequeñitos.
posteriormente, cuando ya ellos entran a la escuela, entonces la escuela asume otro rol que contribuye de alguna manera al trabajo que se hace en casa. Entonces, la escuela provee un ambiente seguro y es el segundo más importante para el adolescente y para el niño. Otro de los roles que asume la escuela, por el cual es importante el trabajo en prevención, es porque ayuda a preparar tanto a los niños como a los adolescentes en convertirse en miembros productivos que contribuyen tanto en el trabajo como en la sociedad como en la comunidad, aparte de las funciones de desarrollo cognitivo o de aprendizaje que la escuela provee, ¿verdad? Porque eso, cuando hablamos de escuela siempre pensamos en que la escuela solamente le da al niño o al adolescente la parte de aprendizaje cognitivo, pero no. En la escuela también el chico va a aprender habilidades, valores, cultura, va a socializar, como decía la persona que escribía hace un rato en el chat. Y aparte que el ambiente escolar también va a promover un rol importante en el desarrollo de esa socialización, en el soporte y en el desarrollo de conductas prosociales. Entonces, ¿por qué son importantes las escuelas? Por todo esto que acabamos de ver. La protección, el cuidado, y vamos a ampliarlo un poquito en la siguiente. Si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer en el camino. ¿Por qué son importantes las escuelas? Y acabamos de mencionarlo. Por la parte de la socialización, ¿sí? Dentro de las escuelas se moldean actitudes. Y uno de los elementos que se toma mucho en cuenta es cómo la escuela influye en el cambio de pensamiento, en el cambio de conducta, en el cambio de percepción que tienen los adolescentes sobre el uso de sustancias. Eso no es un trabajo que tenemos que dejarle a la familia solamente, o a la sociedad, o a la comunidad, o a los estados, como a veces decimos. Es parte de lo que nosotros como miembros de una estructura escolar o de una comunidad escolar tenemos que trabajar. Enseña roles y conductas prosociales, refuerza conductas que ya viene el niño aprendiendo desde el hogar. Yo siempre le pregunto cuando trabajo, por ejemplo, cuando hacemos temas con familia, para que la familia, los padres no se queden pensando que solamente el niño aprende en la escuela. Yo siempre les pregunto, ¿dónde aprende el niño por primera vez a hablar? En casa. ¿Dónde aprende el niño por primera vez a caminar? En casa. ¿Dónde aprende el niño por primera vez a comer solo? En casa. Sus primeras palabras en casa. Entonces, el niño llega a la escuela y la escuela, ¿qué hace? Refuerza esas conductas, ¿verdad? También provee a los niños y a los jóvenes de practicar entonces roles y conductas bajo la supervisión de un adulto que lo lleven a prevenir situaciones de consumo y no solamente de consumo, porque a veces hablamos de prevención y nos quedamos en el tema de que es solamente el consumo. No, nosotros también trabajamos dentro de las escuelas temas de prevención, de educación sexual y de otro tipo de situaciones de riesgo. Entonces, cuando nosotros vemos las intervenciones a nivel escolar, y no quiero ser como muy técnica en este punto, nosotros nos vemos o ubicamos a la escuela dentro de los microambientes, ¿sí? Esos ambientes en donde hay una conexión más directa con el adolescente. Y si ustedes ven aquí, cuando vemos escuela y vemos microambiente, el microambiente se va directamente hacia las características y la biología del adolescente o del niño. Entonces, si la escuela ejerce un impacto directamente en esas características, que yo puedo lograr que ese niño cambie sus creencias, que ese niño o ese adolescente cambie sus actitudes y que ese chico cambie sus conductas. Entonces, vamos a trabajar sobre aquellas conductas de riesgo, que aquí no profundizo mucho en eso, pero cuando hablamos de conductas de riesgo, ¿a qué nos referimos? A, por ejemplo, que el niño tenga acceso o el adolescente tenga acceso a la sustancia o que el chico venga de un hogar difícil, son conductas de riesgo. O sea, si mi papá en casa consume sustancia, pero yo llego a la escuela y yo tengo una estructura que me protege, yo puedo modificar esa conducta. Y ahí porque a veces la gente se pregunta, ¿por qué en una casa un hijo consume y el otro no? Entonces, porque de alguna forma la escuela ejerce un impacto en esa estructura, en esa mente, en esa biología, en esa persona y hace modificaciones de pensamiento. Entonces, de alguna forma la escuela tiene un impacto en esa vulnerabilidad de ese adolescente o de ese niño. Y aunque ustedes no lo crean, hasta la estructura física, y ahorita lo vamos a ver, de una escuela tiene un impacto en ese desarrollo. Entonces,
A nivel micro, pues también el adolescente tiene conexión con toda esa estructura familiar, trabajo, compañeros, organizaciones de fe. Hoy cuando hacía esta presentación, o más bien la revisaba, le preguntaba a mis compañeros. Y quiero que hagan este ejercicio ustedes también, ¿no? Ahorita, si alguno quiere hacer algún comentario en el chat, lo puede hacer. Y yo les preguntaba a cada uno de los que estaban aquí hoy conmigo, estudiantes, practicantes, mis compañeros, les preguntaba, ¿cómo la escuela impactó en ustedes? O sea, ¿cuál fue el efecto de la escuela en ustedes durante su adolescencia? Entonces una me decía, bueno, a mí, para mí fue una situación de riesgo porque yo sufrí mucho de depresión. El otro me decía, bueno, es que a mí me ayudó, pero también me ayudó la iglesia, la espiritualidad. Entonces aquí vemos cómo todas esas estructuras interactúan en ese desarrollo. Y la otra me decía, bueno, pero a mí yo creo que me sirvió. Y yo les decía, bueno, a mí tal vez me ayudó más la universidad que la escuela secundaria, porque tal vez la universidad tuvo un impacto más marcado en mí. Entonces, de alguna manera, el ambiente escolar tiene efectos, pueden ser positivos o negativos, y ahorita vamos a ver por qué. Y es sumamente importante. Tal vez nosotros, y me pongo en el lugar de madre o padre, vemos la escuela en muchas ocasiones solamente en su rol de aprendizaje, pero se nos escapa ver a la escuela como un lugar de protección y de socialización. Entonces, ¿qué nos ofrece la escuela dentro de ese ambiente? Nos ofrece un acceso universal, o sea, nosotros podemos llegar a todos los estudiantes sin mirar nada más que son estudiantes, o sea, toda la información que vayamos a transmitir la podemos transmitir sin ningún tipo de limitación. La escuela influye en etapas críticas. Cada niño en primaria tiene una etapa, la edad es preescolar, luego pasan a la edad escolar, luego viene la adolescencia y cada uno de ellos va pasando por etapas críticas en lo que la escuela interviene también. Participan actores clave, los docentes, los profesores, aunque ustedes no crean, a veces los profesores nos convertimos en salvavidas para los estudiantes. Hoy compartíamos con unos compañeros de la universidad, un compañero de Colón, que sus estudiantes lo recibieron con dulces globos y cumpleaños dentro de la escuela por el impacto que él ha tenido en su vida. Y qué bonito, porque tal vez nosotros pensamos que nosotros como docentes no tenemos tanta relevancia por un estudiante, pero muchas veces sí, y podemos sin darnos cuenta salvar la vida de ese adolescente. Les permitimos a través de la escuela también desarrollar habilidades para la vida, ¿verdad? Todo esa autoestima, ese autoconocimiento, todo ese pensamiento crítico, todo ese análisis, toda esa toma de decisiones, presión de grupo, todo eso nosotros lo podemos trabajar dentro de un ambiente escolar. El ambiente estructurado y no estructurado, aunque ustedes no lo crean, una escuela saludable también ejerce un impacto positivo en ese adolescente o ese niño. Y nos permite poder también hacer intervenciones tempranas. O sea, dentro de un entorno escolar nosotros tenemos estudiantes cautivos en los que nosotros podemos, o con los que nosotros podemos trabajar muchas actividades que vayan encaminadas, vuelvo y repito, a prevención, no solamente en el consumo de sustancias, sino también de otras conductas de riesgo, como el suicidio, las relaciones sexuales en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hacer las escuelas la diferencia? Y ojalá esto estuviera lleno de directores y subdirectores y administradores y supervisores de escuela, porque creo que ahí es en donde podemos tener un impacto a través de políticas y programas, eh, a través del espacio físico, a través de programas, a través de políticas, cultura y clima, porque pues las escuelas tienen características importantes que ayudan a moldear la conducta del estudiante. Y aquí recientemente, pues les dejo una imagen en Panamá. Ahorita el 13 de agosto ya se lanzó el decreto que prohíbe la venta de vapeadores. Nosotros aquí en Panamá veíamos vapeadores en los supermercados a venta libre. Ahorita con este decreto, pues evitamos que los chicos tengan acceso a vapeadores en las escuelas, que es un problemita que hemos estado viendo nosotros un poquito más frecuente ahorita en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia,
el incremento del uso de vapeadores en las escuelas. Entonces, es importante este tema de las políticas a nivel nacional y no solo a nivel nacional, también dentro de las escuelas para prevenir el consumo de sustancias. Entonces, cuando hablamos de espacio físico, que uno pensaría que, bueno, pero el espacio físico, ¿en qué puede? Sí, sí influye el espacio físico de una escuela a la hora de que el estudiante vaya a dar clase. O sea, ese estudiante se siente seguro, se siente que está en un lugar saludable, se siente cómodo, tiene los materiales. Mira la comparación de la imagen, ¿no? Un lugar en donde las sillas están todas feas, sin embargo, el otro lugar en donde el espacio está pintado. ¿Cómo creen ustedes que sería la respuesta de estos estudiantes en un lugar más agradable versus un lugar menos agradable? O sea, hasta el aprendizaje se ve eh, afectado por esa condición física de la escuela, el calor. Yo no sé si en República Dominicana hace tanta calor como acá en Panamá, pero Dios mío. O sea, nosotros que nos movemos en escuelas públicas a veces a hacer talleres, hay momentos en que, wow, nos vamos cómodos porque la calor es insoportable, porque no todas las escuelas públicas tienen abanicos, no todas las escuelas públicas tienen aire acondicionado. Entonces, eh, este espacio físico provee al adolescente comodidad y seguridad, que también influye en todo este proceso. La parte de la cultura y el clima escolar, que es un punto en el que me extiendo un poquito más, porque tiene que ver mucho con el desarrollo emocional de ese niño o de ese adolescente. O sea, la cultura y el clima escolar se refiere a la calidad y carácter de la escuela y la vida escolar. Y está hecha de muchos componentes interrelacionados, ¿no? La percepción del estudiante, la seguridad física, cómo él se siente, si se siente aceptado, si se siente conectado con sus compañeros, si se siente conectado con sus profesores, si se siente respetado, si las actividades que se hacen involucran incluso todo este tema de la aceptación cultural, las ideologías, etcétera. Entonces, todo este tema de cultura y clima tiene un impacto importante en el desarrollo de la prevención dentro de un entorno escolar. Entonces, ¿qué elementos o qué áreas son claves dentro de la escuela cuando nosotros hablamos del logro que alcance ese estudiante dentro de su entorno o su comunidad escolar? Por ejemplo, las creencias de que son desafiados. Bueno, cuando hablamos de creencias de que son desafiados, es como la exigencia que el estudiante siente que la escuela eh, eh, le pide o ese reto que la escuela le provee para motivarse, para estudiar, para salir adelante. O sea, el que un docente, por ejemplo, le digo al estudiante, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú tienes la capacidad, vamos a intentarlo, le permite a ese estudiante sentirse cómodo en ese entorno en donde él está. Las competencias sociales, cuando hablamos de competencias sociales, también hablamos de la capacidad que tiene el chico emocionalmente o el trabajo que se hace con esa inteligencia emocional de tolerar las diferentes situaciones que se dan dentro del salón de clase o dentro de la escuela. Por ejemplo, cómo él responde ante una situación que se da con un compañero, ante el rechazo, ante las burlas, o sea, cómo emocionalmente responde, cómo está la escuela preparada en esa parte. La parte cultural, o sea, si la escuela acepta a chicos de diferentes etnias, ¿verdad? O de diferentes religiones o de diferentes creencias, y si dentro de la escuela hay una práctica que incluye todo ese proceso cultural, la parte del intercambio cooperativo, el juego, participar en diversas actividades en donde ellos van a intercambiar. eh, Todo eso es parte de la competencia social que la escuela tiene que proveer dentro de ese clima laboral. Entonces, esto es como un mundo hipotético, porque que no es que todas las escuelas cumplen con todos estos requisitos, pero es lo que se aspira para que el entorno de una escuela se considere un lugar seguro, un lugar que provea
prevención para ese adolescente. La percepción de seguridad, y esta parte es bien importante, porque ya hablamos de la parte de la escuela físicamente, pues que haya, y aquí en la parte de física también es importante el tema de los chicos con discapacidad, o sea, que la escuela tenga lugares en donde el chico si tiene que usar silla de rueda pueda subir, que no necesariamente sean escaleras. Eh, por ejemplo, si el chico tiene alguna discapacidad intelectual, que tenga un lugar en donde él pueda aprender bajo sus condiciones dentro del salón con sus demás compañeros o en algún aula especial. Estamos hablando también de que el adolescente o el niño tenga las herramientas si tiene alguna discapacidad visual. O sea, eso le llamamos ambiente seguro, que ese estudiante se sienta cómodo y seguro de ese lugar donde está. Pero también hablamos de la parte de lo que ellos perciben como seguro, que sean tratados con justicia, que cuando se dé una situación sean escuchados por ese cuerpo docente, por ese director, por ese administrador, que sientan que cuando viene un evento y hay que tomar decisiones, las decisiones sean justas. Nosotros nos encontramos con, por ejemplo, hemos tenido situaciones de escuelas aquí en donde se encuentra, y cada escuela es una cultura, ¿no? En donde el chico se le encuentra usando vapeadores. En una escuela, a ese chico se le manda a su casa a estudiar por módulos porque se percibió que lo que hizo estuvo mal, ¿verdad? Pero sin embargo, en otra escuela, ese chico no se le manda a la casa, pero se le manda a un proceso de tratamiento en Cruz Blanca, o se le hace actividades dentro de la escuela para establecer como, no quiero poner la palabra castigo, porque la palabra castigo es como un poco dura, como una sanción por lo que hizo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la percepción de ellos dentro de la escuela es, oye, pero es que para este hay justicia y para mí no. Entonces, todo eso tiene un impacto emocional y de seguridad en mí. Entonces yo me siento mal porque en la escuela a este compañero, y de hecho hoy lo escuché de una mamá, es que hubo un grupo de chicos que los mandaron para la casa y no los pusieron a hacer nada, y al otro grupo los hicieron venir hasta Cruz Blanca a recibir una sanción con una charla, por ejemplo. Entonces, esos son temas de percepción que ellos tienen dentro de la escuela. Y la otra parte es la parte del apoyo, la relación con sus compañeros, el vínculo de la escuela. Hay chicos que no se conectan con la escuela, hay chicos que al final pierden el año escolar porque sienten que la escuela no los apoyó, que la escuela no les dio los... Yo tuve un casito de una chica así, o sea, la chica tuvo una situación de bullying y la escuela nunca le dio la oportunidad, por lo menos, de poder estudiar por un trimestre con módulo, porque no quiso. Entonces, ahí hay una baja percepción de apoyo escolar. Entonces, todas esas cosas impactan de alguna manera para que ese adolescente, pues, al final termine diciendo, oye, tú sabes que esta escuela ya no me importa, ya no quiero estudiar, termino desertando del sistema escolar, termino metiéndome en pandillas, termino consumiendo porque realmente no hubo el apoyo, no hubo la conexión, no hubo la ayuda que yo necesité para poder avanzar. En estos días nosotros hablábamos de un caso que hubo aquí en Panamá hace muchos años, y eso a mí se me quedó como grabado. Aquí hubo un asesino en serie, ahorita no recuerdo el nombre, pero se me quedó grabado porque cuando la abogada explicaba en redes sociales cómo se dio el caso de este muchacho, ella explica que él se salió de la escuela porque tuvo una situación y su profesora, en vez de darle el apoyo, lo que hizo fue que lo avergonzó delante de todos sus compañeros y hizo para que lo expulsara. Entonces, eso se me quedó tan marcado en la mente y me quedé pensando, o sea, cómo nosotros como docentes, profesores, podemos en algún momento también contribuir a que ese chico se convierta en un asesino potencial, en un vendedor de drogas potencial, porque no somos capaces de dar ese apoyo o proveer esa seguridad que él necesita dentro de ese entorno escolar. Entonces, ¿cuáles son las características de una escuela con un clima escolar deficiente? Por ejemplo, cuando la escuela tiene una desconexión y falta de compromiso, cuando hay peligro físico y psicológico, burlas, bullying y pandillas, y el bullying a veces viene también de los docentes. Cuando
pobre interacción con ellos, cuando hay indiferencia, cuando hay respeto con el personal de la escuela y con sus pares, incluso hasta con los padres, ¿verdad? Cuando los docentes están más enfocados en el orden que en la enseñanza. O sea, yo no hago ya yo digo que nosotros en este mundo ahorita cambiante debemos hacer la enseñanza de una manera más divertida y no tan estructurada y tan rígida, sino hacerla, hay miles de formas de enseñar de una manera didáctica que el estudiante no se aburra. Y a veces nos enfocamos tanto en que tenemos que ser tan cuadrados que le perdemos la diversión y hacemos que el estudiante sienta aburrimiento por ese proceso de enseñanza. Bajas expectativas de realización, o sea, hasta los docentes se desmotivan mucho dentro de las escuelas. Enfoques disciplinarios reactivos, punitivos o inconscientes, que era un poquito lo que les decía hace un rato. O sea, hay ley para uno y no hay ley para el otro, o uno tiene ventajas y el otro tiene desventajas. Y las políticas escolares que no son entendidas o aplicadas de una manera justa. Las políticas escolares están asociadas directamente a los reglamentos internos de la escuela y a las políticas que tienen los ministerios de educación. Bueno, acá se llama Ministerio de Educación, que van dirigidas a, por ejemplo, el consumo de sustancias. Aquí en Panamá sí hay ciertas políticas en cuanto al tema de consumo de sustancias, sin embargo, percibo a veces que no son justas en todas las escuelas o no se practica de la misma manera en todas las escuelas. Por ejemplo, la venta de sustancias, de alcohol, de cigarrillos está prohibido a menores de edad. Entonces, ahorita que les hablaba del vape, también está prohibido a menores de edad. Entonces, eh, a veces no entendemos cómo se deben aplicar o si aplican injustamente y eso también genera un entorno de desagrado. Entonces, dentro de las escuelas, cuando hablamos de escuela y prevención, nosotros tenemos que ver 3 roles principales que juega la escuela dentro de lo que es la prevención. Reducción de la demanda, reducción de la oferta y reducción de las consecuencias negativas del uso de sustancias. Entonces, en general, la escuela debe proveer un clima escolar positivo, ¿sí? Todo lo que yo les hablé hace un momento, si no se hace bien, va desencadenando una serie de situaciones que terminan llevando a ese chico a el consumo de sustancias o a realizar otras conductas de riesgo. Vamos a ver un poquito esta parte. Yo tengo que ver el tiempo porque yo a veces me apasiono hablando y se me va el tiempo. ¿Cuáles son estas 3 áreas claves que acabo de mencionar? La demanda, la oferta y la reducción de consecuencias. Y eso suena como muy técnico, pero realmente no es tan técnico, en términos sencillos y fáciles. Cuando hablamos de demanda, es que vamos a trabajar para prevenir y retardar el consumo de sustancias. Y cuando hablamos de prevenir o retardar, es que nosotros tenemos que procurar que ese chico que está en la escuela pueda entender a través de ejes transversales, a través de campañas, a través de programas, que consumir sustancias desde muy joven puede hacerle mucho daño, sobre todo porque su cerebro no está madurado lo suficiente como para tomar la decisión de no consumir. Entonces, se hace mucho el énfasis en no consumas, no tomes alcohol, no fumes cigarrillo, porque eso te va a hacer daño, porque a medida que consumas todo esto desde muy adolescente, vas a terminar teniendo un trastorno por consumo de sustancias, una dependencia que te puede llevar a terminar en la calle. Entonces se comienza a trabajar, por eso es muy importante el trabajo en las escuelas de las habilidades para la vida, porque las habilidades para la vida va a estar, y Casa Abierta tiene un programa muy bonito, yo me he metido y me he tomado el tiempo de ver todo este trabajo que han hecho en habilidades para la vida para justamente evitar que ese chico tenga un consumo temprano. Inculcar valores, normas, creencias, actitudes en contra del uso de sustancias, formando habilidades para decir no. Ellos tienen una percepción del daño muy bajo. Ellos piensan que la marihuana no les hace daño, que el alcohol no les hace daño porque ellos ven a los adultos consumiendo. Entonces, como yo los veo haciendo eso, yo pienso que a mí no me hace daño y yo consumo. De hecho, acá en Panamá hay algo que se refuerza mucho y es el tema de, en el interior, hacia el campo, se practica mucho el que los padres enseñen a los adolescentes a consumir alcohol desde muy jóvenes, porque el pensamiento, la percepción que se tiene es que ese adolescente tiene que aprender a consumir alcohol con papá para que no le pase nada. Entonces, eso es algo que hay que ir cambiando dentro de este trabajo que se hace. Y por eso es importante, no solamente dentro de las escuelas, trabajar con los adolescentes, sino también trabajar con la familia. En la parte de la oferta, pues ya iba un poquito más a nivel
público y de políticas, y es el desarrollo de políticas razonables y claras sobre lo que es la venta y el consumo de sustancias. Aquí hay, por ejemplo, políticas para la venta de alcohol, para la venta de cigarrillo, para la venta ahora de vape, marihuana es prohibida la venta y demás. Entonces, ahí es en cuanto a la parte de la oferta. Y en cuanto a la parte de la reducción de las consecuencias, pues la escuela no es que va a hacer un trabajo o va a lograr que esto se reduzca, pero tiene que hacer un trabajo con consejería, con tratamiento apropiado, cuando ya se detecta un chico que tiene un consumo avanzado, que ya no es experimental, sino que ya tiene compañías con consumo de sustancias, y tiene un compañerito que llevó droga, un compañerito que llevó cigarrillo, un compañerito que llevó vape. Entonces ya ahí hay que trabajar ya desde otro plano, ya ahí estamos hablando entonces un poquito más de tratamiento, de otro tipo de intervenciones para ayudar a ese chico a reducir el daño o a reducir las consecuencias de ese consumo. O sea que si ese chico ya experimentó, yo tengo que evitar que ese chico termine con un trastorno por consumo de sustancias. Entonces eso es parte del rol que las escuelas pueden trabajar. Bien, entonces, ¿por qué son un ambiente seguro? Y vamos un poquito hacia atrás nuevamente. Eh, Porque, bueno, ya dijimos que es el segundo ambiente más seguro para prevenir, porque es un lugar en donde se puede trabajar con población universal, es un lugar en donde se puede trabajar con una población que ya está en riesgo, es un lugar en donde se puede trabajar con un grupo que ya tiene un consumo más avanzado, y se puede trabajar con todos sin ningún tipo de estigma. O sea que en general nosotros podemos dentro de las escuelas hacer campañas que vayan dirigidas a todos los grupos y obtener pues resultados positivos. En la evidencia científica, ya un poquito más profundo, que aquí pues no me voy a meter mucho, podemos hablar de que la escuela, pues se ha determinado que los programas que se desarrollan en las escuelas con evidencia científica, porque hacemos énfasis en la evidencia científica, los psicólogos y toda esta línea de programas, porque la evidencia científica ha demostrado que los programas dan resultados si lo hacemos bien. Y si lo hacemos bien, significa que ese programa va a impactar el logro académico y va a reducir la deserción escolar. Entonces, hay muchos programas muy buenos en República Dominicana, en diferentes países, en Panamá, en donde se puede llevar esta evidencia a las escuelas para promover ambientes libres de drogas, ambientes saludables, ambientes cómodos, que eviten que ese chico empiece en conductas de riesgo, no solamente de consumo. Y hago énfasis en eso, porque siempre que hablamos de prevención, nos quedamos pensando que hay que prevenir solamente el consumo de sustancias. No, ahorita hay que prevenir consumo de sustancias, consumo de relaciones sexuales antes de tiempo o a edades tempranas, el tema del suicidio, la depresión, o sea, todos esos temas se pueden entrelazar y se hace un trabajo muy interesante de prevención. Y pues ya ahí, para ir terminando, y que si tienen alguna preguntita o algo por ahí puedan hacerla, ¿cuáles son los retos o desafíos para la prevención en las escuelas? Inicialmente, ayudar y desarrollar ciudadanos maduros, independientes, responsables y libres de uso de sustancias. O sea, ese es el principal reto que tiene una escuela. O sea, tenemos que procurar que ese chico no consuma sustancia, que ese chico sea un ciudadano con un aprendizaje saludable, con valores, con creencias, con oportunidades, con un proyecto de vida, ¿verdad? Eh, También no se puede esperar que las escuelas controlen el uso de alcohol, tabaco u otra sustancia, que era lo que les decía, pero sí se puede trabajar sobre la desmotivación hacia el consumo, o que ellos puedan ver cuáles son las consecuencias del consumo a largo plazo en sus vidas. Y el otro es el establecimiento de valores, de creencias, de ambientes protectores, de ambientes en donde se a una participación con familia, con comunidad, con actores importantes dentro del entorno de la comunidad, para que los programas den resultados. Entonces, creo que una de las cosas que a veces afecta un poco el tema de trabajar programas de prevención en las escuelas
es el tema del tiempo y de la parte económica. Pues cuando uno habla de programas, la gente de una vez piensa, ay, no hay dinero, no puedo invertir en esto, no tengo el tiempo, no le quiero ceder mi hora. Pero estamos en un momento del mundo en donde nosotros tenemos que hacer espacios dentro de las escuelas para trabajar programas de prevención. Y yo siempre lo digo, es mejor trabajar prevención que tratamiento. De 10 personas que se atienden en un proceso de tratamiento, probablemente solamente se rescatan 2. Pero si yo trabajo prevención a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de escuelas, yo puedo rescatar más de 2 personas. Entonces, por eso es importante los programas de prevención. Y bueno, aquí les dejo una pequeñita muestra de lo que hace Cruz Blanca. Vamos a las escuelas, trabajamos con los docentes, desarrollamos talleres, parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un programa que va dirigido a escuelas para chicos que no han tenido consumo, que se llama Jóvenes Construyendo un Mundo Mejor, que de hecho la licenciada Calixta debe estar por ahí escuchando, ella es parte de ese proyecto que se ha desarrollado por muchos, muchos años dentro de Cruz Blanca Panameña y que ha tenido un impacto positivo. Y yo se los puedo decir con toda honestidad, yo he mandado chicos a esos campamentos y cuando ellos vienen, vienen con otro pensamiento, vienen con otra idea, porque aprenden herramientas dentro de ese programa. Y a los docentes, pues les vamos enseñando también herramientas para trabajar, para detectar, para fortalecer lo que ellos necesitan en ese proceso educativo. Y no necesariamente lo trabajamos desde programas, también lo hacemos desde talleres. Nosotros pues lo hacemos a nivel público, a nivel privado. Y es bonito, al final es bonito porque ellos, de muchos de estos programas salen líderes que son los que trabajan con nosotros posteriormente y son los que entonces se convierten en pares para trabajar con otros estudiantes y mostrarles a ellos entonces lo que ellos aprendieron y enseñarles, porque el aprendizaje entre pares es también positivo en este proceso. A veces los chicos captan más la información cuando mi compañero me lo dice que cuando me lo dice mi mamá. Entonces, el trabajo entre pares es sumamente importante en las intervenciones de prevención a nivel escolar y a nivel en general. Y bueno, nosotros que estamos acá en Cruz Blanca Panameña, aquí el datito por si alguno quiere escribir, mandar un correíto, consultar algo de República Dominicana acá, porque igual hacemos intervenciones virtuales. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, traté de ser un poquito breve, no extenderme tanto, tratar de plasmar un poquito lo más esencial de todo este trabajo de las escuelas dentro de del trabajo de las escuelas dentro de los ambientes y de lo que nosotros debemos proponer para que ese adolescente o ese niño se sienta feliz y no sea víctima de ese vendedor de droga o de cualquier otra situación. Y bueno, no sé, casa abierta. Muchas gracias, Itza. En un buen tiempo que hiciste esta presentación, pero creo que planteaste tantos temas ahí que nos sirven de reflexión. Lógicamente, en 1 hora, en 40 minutos, no podemos Hablar de presentar todo, todo lo sí. que es esa experiencia y ese Así es. fundamento que ya tú más como especialista, pues, y la Cruz Blanca tiene, pero sí que nos da luz, que nos ayuda a pensar, es un espacio para reflexionar. Y aquí ha quedado claro de lo fundamental que es la escuela para trabajar prevención, con todo eso que nos ha planteado. Y que la escuela puede ser un factor protector fundamental, pero también con los ejemplos que tú mencionabas, también se puede convertir en un En factor un de factor de riesgo. riesgo. Así es. Así es que creo que ha quedado claro bien los planteamientos que tú tienes. Qué bueno que se queda grabado y que lo podemos utilizar. Como tú decías, tal vez aquí no hay directores, pero sí hay varias personas que trabajan en la escuela, que son de influencia, y eventualmente pues podemos tomar esta misma presentación para trabajar acompañando a las escuelas, Así para que es. cada vez podamos ser más conscientes de ese rol y de cómo podemos marcar a un niño o un adolescente para bien o para mal,
Lógicamente se requiere de políticas públicas porque la escuela no es algo un ente individual, Individual, así así es. como tú lo has planteado en todo sentido, pero sí como cada maestro puede plantear una diferencia. La semana pasada justamente hablábamos que se trata de un sistema y que es un sistema que debe funcionar. Las buenas voluntades eh, son muy importantes, pero se requiere de todo un sistema para que Un haya sistema, así es, una protección. Y es sumamente valioso el trabajo que se puede hacer en estas etapas de desarrollo. así es. Miguel, muchas gracias y gracias a Calista que vi que se conectó. Un saludo especial, Calista, para ti y para toda Cruz Blanca panameña. Hay comentarios y hay unas preguntas y esperamos que otras preguntas se puedan plantear. Si alguien quiere hacer abriendo su micrófono, Micrófono. Ujú. aquí pues le escuchamos. Pero mientras tanto vamos a leer este comentario que ha sido ya validado también por otras personas, no solamente por la que hizo el comentario. Itza, si puedes dejar de compartir para que nos sintamos, aunque la pantalla un poquito más cerca, así, Exacto. ¿verdad? Gracias, Itza. Entonces hay un comentario que nos dice una de las personas participantes que se debe fomentar el uso de las horas de tutorías para estas campañas o programas en lugar de usar el tiempo para temas académicos. Ese es lo que literalmente dice, que si tú tienes Claro, alguna respuesta, algún comentario sobre él. todo espacio que se permita dentro de un entorno escolar puede ser un momento propicio para transmitir información, para reforzar conocimientos, para lo que se necesite en términos de prevención. A veces uno piensa que enseñar sobre sustancias es como muy complejo y la verdad es que no. Ahorita las redes sociales, siempre que usemos redes sociales que tengan información científica y comprobada, porque no es cualquier página que podemos meternos a sacar información. Eh, Hay páginas en internet, SAMSA, Casa Abierta, que tiene mucha información, el NIDA, o sea, nosotros podemos sacar talleres, sacar preguntas, sacar conceptos, películas, videos cortos que le permitan a ese adolescente por lo menos tener una idea. Yo a veces cuando veo pacientes aquí individuales les pongo un videito que se llama 10 características o 10 consecuencias de consumir marihuana. Entonces cuando ellos le están viendo y terminan, me dicen que yo no sabía eso. Entonces, solamente información, psicoeducación ayuda. No es que hay que hacer algo tan complejo de 2, 3, 4 horas, no, 45 minutos, 30 minutos. Hay videos súper cortos y muy buenos que ayudan y que se pueden aprovechar en esos espacios pequeños para reforzar todo esto que se necesita. Así es. Y como tú hablabas, está la prevención universal, que no hay ni siquiera que Así es, mencionar ni psicoeducar sobre el consumo, sino con el desarrollo de esas habilidades sociales así es, o psicosociales que pues son de protección. así es. Hay una pregunta en el chat y dice que ¿qué papel está jugando el Estado y sus instituciones de salud, de educación u otras para que estos programas de prevención lleguen a más escuelas o colegios? En Panamá, ya la parte de República Dominicana tendría la señora Teresa que dar un poquito de información, pero acá en Panamá, pues a nivel de Estado se han desarrollado algunas políticas, algunas leyes que van en esta línea. Ya les decía hace un rato el tema del decreto de la prohibición de uso de vapeadores, la ley de prohibición de uso de cigarrillos en lugares públicos, que por ejemplo a nosotros nos ha funcionado muy bien acá en Panamá porque ha bajado el consumo de cigarrillo. Eh, de hecho, tenemos una estadística positiva en términos de consumo de nicotina aquí en Panamá. Pues en lo que se refiere a reducción, la parte de programas de salud mental, recientemente nosotros también tuvimos ahorita con la
con la pandemia, nosotros tuvimos la presentación de la ley de salud mental, la ley contra el suicidio. Se hace el trabajo. A veces lo que hace complejo es la aplicación de la ley en diferentes entornos, porque la gente no la conoce o porque piensa que solamente es a nivel estatal que se tiene que hacer. Entonces ahí es en donde vienen un poco la limitación a nivel de escuelas, pues no solamente Cruz Blanca hace programas de prevención, la policía aquí también hace programas de prevención, entonces sí se hace como, lo importante es, por ejemplo, a veces trabajar como en conexión, ¿no? Que eso también ayuda un poco en ese trabajo y en ese resultado, pero pues de a poquito se va haciendo algo, no es lo que se esperaría, pero bueno, de a poquito, por ejemplo, en Panamá se logran pequeñas cosas que pues han sido positivas. Poco a poco, ¿verdad? Algunos pasos Así es. a favor de la prevención. Justo la semana próxima en estas actividades educativas, bueno, no la siguiente, pero en unas semanas de septiembre, vamos a compartir el protocolo nuevo que hay sobre, que le ha producido el Estado, de cuando un joven, un adolescente, una persona, un estudiante, pues está consumiendo eh, o está en una actitud de venta, cuál es el protocolo que se debe seguir, y eso es un aporte significativo para que todas las Así es. escuelas puedan guiarse por ahí. Vamos a conocerlo más en una próxima sesión. Bueno, quien hacía los comentarios es Australia Vázquez, de la Escuela Bartolo Tavares. Muchas gracias. Dice que excelente exposición, muy buena exposición. Así que gracias a ti también por tus comentarios, Australia. Y aquí una pregunta, agradecimiento, aparte del agradecerte, si puede comentar de nuevo sobre el concepto de la reducción de la demanda de drogas y los factores de riesgo, que pueda Ok, complementar esas ideas. ok. La parte de la reducción de la demanda es poder enseñarle a ese chico de alguna forma cuál es la consecuencia o cuál es el riesgo que hay ante el consumo de sustancias. O sea, nosotros nos vamos un poco a lo que decía Teresa hace un rato, el tema de mostrar habilidades para que ese chico en algún momento no consuma o no compre. O sea, la demanda se refiere a lo que yo necesito. Entonces, enseñarle a ese chico que él no necesita la sustancia. Entonces, si yo trabajo en función de esa demanda, y por eso se veía ahí marcado, que si yo trabajo en función de esa prevención o de evitar que ese chico sienta que necesita la sustancia para algo, sea lo que sea, psicológicamente, para funcionar, etcétera, yo logro que ese chico no llegue a ese consumo. Entonces, yo tengo que hacer énfasis en esa parte de la demanda. O sea, yo voy a enseñarle. Cuando se hizo el último estudio sobre drogas, el último estudio mundial de drogas, se determinó que la percepción de riesgo de los adolescentes ante la sustancia era muy bajo. O sea, ellos no perciben que hay un riesgo en la sustancia. No hay un riesgo en el consumo de marihuana, no hay un riesgo en el consumo de cigarrillo, no hay un riesgo en el consumo de alcohol. Entonces, si yo no percibo que hay un riesgo, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a irme a consumir. Pero si yo le enseño a ese chico que hay un riesgo, entonces yo voy a reducir esa demanda y yo voy a poder atacar el problema antes de que se haga un problema más complejo. La diferencia en donde nos vamos a la reducción de la consecuencia que ya el chico ha consumido, por entonces lo que yo no quiero es que termine teniendo un trastorno que lo lleve a dormir en la calle, por ejemplo. Entonces, y lo otro, los factores de protección y los factores de daño o los factores de riesgo, pues los factores de riesgo pues, implican temas personales, la personalidad del adolescente, la contextura física. Se ha demostrado que las mujeres pueden tener un alto riesgo de adicción mucho más rápido que el varón o la mujer con contextura delgada o el hombre con contextura un poquito más obesa puede tener una propensión más a la adicción. El tema de las familias con problemas de comunicación y disfuncionalidad son factores de riesgo.
el entorno, el lugar donde vive ese adolescente también es un factor de riesgo. O sea, si yo vivo en un lugar en donde el acceso a la sustancia es más fácil que en otros lugares, o el dinero que tengo también, tengo más posibilidades de conseguirla que alguien que no tiene dinero, son factores de riesgo. Y de protección sería todo lo opuesto, todo lo que yo puedo hacer para que ese chico no consuma. La comunicación en la familia, la buena relación, todo esto que hablamos de la escuela, el buen ambiente, el buen entorno, la parte de la espiritualidad, que pues yo no la hablé, pero eso es un factor protector también. O sea, esa creencia espiritual que me pueda ayudar a mí a no hacer algo. Por ejemplo, en temas de suicidio, la espiritualidad es un factor de protección sumamente valioso. Eh, ¿Qué otra cosa? Los padres, cuando yo vivo con mis padres, ambos padres, es muy distinto cuando vivo solo con mi mamá o solo con mi papá porque se divorciaron. O sea, son elementos que se van convirtiendo, así como en factores protectores, también pueden ser factores de riesgo. Entonces, esos son los elementos que tenemos que ir reduciendo para que el chico pues esté en un entorno de protección y no termine consumiendo sustancias. Sí, es excelente. Pues muchas gracias, Itza, por todos esos conocimientos que nos ha compartido y de seguro que me van a ser de mucha utilidad para las escuelas que acompañamos, primero para el equipo y luego para las escuelas con todas estas cosas que nos ha compartido y sabemos que como instituciones amigas pues podríamos todavía tener más información de esos programas que no pudiste detallar, que, Ujú. que puedan ser de referencia para nuestras escuelas también. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias Calista, muchas gracias a todas las personas. Veo que también está María Sandra, que es panameña y también es una Ujú. asidua participante de aquí de estos espacios. Así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Y bueno, ahí no, me afirma Ingrid, que es de la escuela, que claro que será de mucha ayuda Ujú. todo lo compartido. A Y ustedes por la invitación, gracias. Y gracias. siempre a la orden. Ya nos encontramos el próximo viernes con actividades similares, vamos por el mismo camino porque nos estamos preparando para el reinicio de las clases en la escuela. Muchas gracias y buen descanso. Saludos. Bye bye.